Pero ahí está. Estamos grabando. Genial, buenísimo. Retomamos desde acá entonces. Ahí paso a pantalla completa. Se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Yo apago cámara, apago micrófono, pero sigo acá toda la clase. Dale, listo. Bueno, les recuerdo las reglas que establecimos hoy a la mañana de trabajo. Por favor, cuando lo consideren necesario, intervengan, ¿no? Hagan una pregunta, una consulta, no hay ningún inconveniente para ello. Si puedo, voy a estar atento también al sonido. Estoy ya ahora en esta parte de la tarde. Estoy en condiciones más controladas, así que puedo estar un poco más atento a la alerta de sonido por si alguien escribe en el chat. Pero digamos, usen cualquiera de las dos vías para solicitar aclaraciones. Digo esto porque lo de hoy a la mañana, como señaló Raúl, fue introductorio. Hablamos más en términos generales de qué son las políticas públicas, qué son las políticas públicas basadas en evidencia. Hablamos un poquito sobre la situación de las mismas en relación a nuestros temas. En el caso de la Argentina, les presenté a grandes rasgos la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas del gobierno argentino, etcétera, etcétera, ¿sí? Y les había prometido que en esta segunda parte lo que vamos a hacer es, yo les voy a presentar una serie de aspectos que en los últimos años vengo trabajando con alumnos de la materia de Raúl en el grado, de desafíos vinculados con el campo del territorio de la salud mental y adicciones, pero con una vuelta de tuerca para que la pensemos en relación a lo que venimos discutiendo de las mañanas. Es decir, ¿qué implica posicionarse de determinado lugar en relación a estos temas en el campo de la salud mental y adicciones, en términos de efectos, en términos de consecuencias, cuando pensamos, bueno, cómo se puede utilizar esta información en el campo de las políticas públicas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades ahí? ¿Qué debemos considerar? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Sí? Así que, sin más, si me permiten, yo voy a dejar de pasar esta pantalla que es como muy genérica, que era simplemente un descansito entre lo que veníamos discutiendo y lo que vamos a empezar a discutir ahora. Y les presento entonces lo primero que quiero que discutamos, que creo que de los temas que les traigo es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿sí? Quizás lo han discutido en alguno de los encuentros previos dentro de la diplomatura. Si no lo han discutido, les dejo la inquietud para que se la trasladen a Raúl y lo revisen con Raúl. Y quizás, tal vez, ya lo han leído o les ha tocado debatir, discutir, intercambiar ideas con otros colegas en relación a este tema, a este posicionamiento, ¿sí? Desde hace unos años, ¿sí? Unos cuantos años ya, particularmente en el territorio norteamericano y por extensión en países avanzados, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se ha venido colando, insertando, estableciendo y a veces hasta consolidando esta noción que no es una noción menor, ¿no? Que es la idea de entender a la adicción como una enfermedad del cerebro, ¿sí? Así como existen las condiciones cardíacas, existen las condiciones respiratorias, bueno, nada, desde ciertos sectores, que ya vamos a descubrir cuáles son, se viene proponiendo la idea, la noción de pensar a la adicción como una enfermedad del cerebro, ¿sí? Ese posicionamiento, esa Sí. definición, decime. Juan. No, que lo habíamos mencionado en el módulo que trabajó Mariano Genial. Garrizo, lo explicó, pero está muy bueno que lo retomes porque ahí lo presentamos medio justificando por qué Natalia Volkov sostiene eso y qué significaba en relación a los seguros sociales norteamericanos, el seguro de salud. Se explicó superficialmente, digo, pero se fue mencionado. Dale, genial, buenísimo. Más elementos para que esto salga más debatido acá entonces con la gente. Bueno, nada, lo que les decía entonces, desde estos espacios y particularmente del Instituto Nacional de Drogas de Abuso y desde el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, como ya adelantó Raúl, y ahora ya se lo voy a presentar a continuación de nuevo, desde la figura de Nora Volkov, se viene proponiendo fuertemente, sistemáticamente, en cuanto espacio haya, en cuanto arena de discusión sobre políticas públicas haya, particularmente en el caso de Nora al interior de los Estados Unidos, la noción de entender a la adicción como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga, a pesar de sus consecuencias negativas. Hasta ahí todo bien, es una definición que creo que a grandes rasgos todo el mundo estaría de acuerdo, pero, y acá viene la vuelta de tuerca, el Instituto Nacional de Drogas de Abuso y su instituto primo o hermano, para hablar quizás para desarrollar un poco más la cercanía, que es el Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso de Alcohol de los Estados Unidos, que tiene otra directiva, ya se los voy a presentar,
fuertemente promueven la idea de considerar la adicción como un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en el procesamiento de la recompensa, de procesar nuestra respuesta al estrés y también regula nuestros mecanismos de autocontrol, ¿sí? Esos cambios, según muchísimos estudios, que eso también hay que señalarlo, pueden durar mucho tiempo después de que la persona incluso deja de consumir drogas, ¿sí? Hay muchos estudios sobre los circuitos de recompensa y las drogas de abuso realizados con modelos animales, son modelos preclínicos, y hay muchos otros estudios hechos en población humana con otros abordajes, quizás no como los que discutíamos hoy a la mañana. Recuerden que hoy a la mañana hablábamos de estudios experimentales y cuasi experimentales, pero abordajes igualmente rigurosos y que con los últimos desarrollos tecnológicos en el último tiempo se han visto también beneficiados por la mejor definición de las técnicas de neuroimágenes, ¿sí? Que permiten justamente tener una mejor comprensión tanto de los cambios estructurales como de los cambios funcionales que ocurren en personas que son adictas a diferentes sustancias, ¿sí? O que, como vamos a discutir más adelante en otro tema, presentan comportamientos adictivos que podríamos llamar simplemente adicciones conductuales o adicciones comportamentales porque no hay sustancias de por medio, sino que quizás está involucrado el juego de cartas, el juego con máquinas tragamonedas, el uso de videojuegos, etcétera, etcétera. Ya vamos a avanzar sobre eso, ¿sí? Lo importante que quiero es que se detengan en esta noción, esta definición de la adicción como una enfermedad del cerebro, que entiendan que detrás de esta definición hay estructuras con mucha capacidad, con muchos recursos humanos, técnicos, económicos, ¿sí? Y con mucho capital simbólico, ¿sí? Porque cuando el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, que conduce Nora Volkow, nada más y nada menos que desde el 2003, piensen en lo que discutíamos hoy en la mañana, ¿no? Este es otro ejemplo de política pública, ¿sí? Poder mantener un instituto como el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, independientemente de cualquier administración dentro del gobierno norteamericano, con una dirección que no ha sufrido cambios, ni presiones, ni nada, desde que fue puesta ahí, es decir, la doctora Nora Volkow dirige el NIDA, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, desde el 2003 y ha pasado por, de nuevo, Obama, Trump, Biden, y sigue siendo la directora de ese instituto, ¿sí? Eso dice algo que puede considerarse en función de lo que discutimos hoy a la mañana en términos de, bueno, política pública, sostenimiento en el tiempo, independencia del color que tenga a su cargo la administración de un gobierno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, volviendo al punto de lo que estamos discutiendo acá. Estamos hablando de un instituto que tiene un gran despliegue en el territorio, que tiene tanto capital por detrás, en sentido literal, o sea, hay tanto dinero asociado con el NIDA, que ellos pueden definir, orientar las políticas públicas, ¿sí? No solamente las políticas públicas, en el sentido de cualquier estado de los miembros de los Estados Unidos entienden en términos de cómo quiere orientar su política de salud mental y adicciones, sino que recuerden que, pues, y si no lo tienen tan claro, se enteran ahora, el sistema norteamericano de investigación o de retroalimentación entre la academia y las políticas públicas también está fuertemente mediado por la participación del sector privado, ¿sí? Recuerden que hoy a la mañana les presenté un ejemplo de definición de política pública y esa definición, no se preocupen cuando vuelvan al material que le va a quedar a ustedes después de la clase, lo van a poder revisar. En esa definición introducida como uno de los actores al sector privado, y yo les comentaba a ustedes que, bueno, esa definición probablemente cubra mejor la situación norteamericana, pero no la nuestra, en donde el sector privado generalmente está bastante desaparecido, borrado o no tiene tanta implicación. En este caso, en el caso de una definición que no es neutral, que tiene consecuencias, que tiene efectos, que es la definición de la enfermedad del cerebro, de la adicción como una enfermedad del cerebro, hay un respaldo institucional muy significativo de parte del Instituto Nacional de Drogas de Abuso, que además determina líneas de financiamiento de trabajo, en donde obviamente si yo voy por esa vía de financiamiento, concurso por esa vía de financiamiento como universidad, como instituto, como centro de salud pública y de adicciones, tengo mejores chances si es que mi financiamiento o mi solicitud de financiamiento va en la línea o va en la sintonía de lo que un instituto como este entiende en relación a la adicción, ¿sí? Entonces tengo más chances si adopto fuertemente esta definición de adicción con enfermedad del cerebro que si tuviera una mirada totalmente diferente como la que se contrapone, por ejemplo, desde muchas regiones de Latinoamérica, Argentina entre ellas,
o España en algunos casos, que es el famoso modelo biopsicosocial que nos parece mucho que es un modelo más integral y más adecuado, ¿sí? Pero bueno, nada, la idea era discutir con ustedes cómo la adopción de una definición, nada más y nada menos que por un instituto que tiene mucha capacidad de presencia y extensión en el territorio y además mucho capital económico como para definir agendas e imponer agendas, que además no está solo, les dije que en la misma línea trabaja el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que de nuevo es otro instituto de una dimensión impresionante, con una capacidad técnica y con unos recursos impresionantes. Los dos institutos están en la misma página, o sea, tanto Nora Volkow al frente del Instituto Nacional de Drogas de Abuso desde 2003, les dije, 2003, como el amigo George Koop, que es el director del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que él dirige el instituto desde el 2014. Bueno, los dos, donde vayan, donde hablen, en el caso de la foto que tienen acá de George Koop, está George Koop hablando en la Sociedad de Psiquiatría Biológica en Estados Unidos en un congreso, en donde justamente está presentando el marco conceptual para las bases neurobiológicas de los trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Que motivan los trastornos por uso de sustancias, ¿sí? Y en esa línea está aprovechando la oportunidad para hablar de la adicción, para entenderla como una enfermedad del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos dos instituciones realmente monstruosas, con muchos recursos, con mucho capital, con capacidad de financiar la investigación biomédica, si vale el término, en relación a temas de consumo de alcohol y el tema de consumo de otras sustancias. Y que además, por las dimensiones que tienen los institutos, por la proyección que tienen sus integrantes y por la proyección que tienen sus dirigentes, ¿sí? Porque Nora Volkow y George Koop además son investigadores con larga experiencia en temas de adicciones. Cada uno de ellos está allí no por una cuestión de capricho político, sino que fue elegido por sus méritos, sus antecedentes académicos, ¿sí? En el caso de Nora Volkow fue de las primeras personas que aplicó las técnicas de neuroimágenes al estudio de personas con problemas de comportamiento por uso problemático de sustancias. Y en el caso de George Koop estamos hablando de una persona con una larga trayectoria en investigación con modelos animales, que de hecho lo tiene como uno de los referentes de una de las teorías contemporáneas sobre la adicción, que se conoce como teoría de la alostasis para algunos casos y que tiene fuerte elementos de fundamentos neurobiológicos, ¿sí? Como el modelo que está representado a la izquierda, ¿sí? Entonces, además de lo que implica el capital social de las instituciones que ellos dirigen, está también el capital social de cada uno de estos investigadores que son, digamos, ampliamente reconocidos por la academia y por el ámbito particular de la investigación relacionada con el consumo de alcohol o relacionada con el consumo de sustancias en general, ¿sí? Entonces, este combo es un combo que además trasciende la frontera de Estados Unidos, es decir, cuando George Koop, como director del NIA, o cuando Nora Volkow, como directora del NIDA, hacen una declaración o hacen una presentación en donde seguramente van a hablar de entender a la adicción como una enfermedad del cerebro, hay muchos espacios de toma de decisiones de políticas públicas de salud mental y adicciones de muchos gobiernos que prestan atención, que siguen cuidadosamente sus indicaciones y que de hecho toman para sí, para la definición de sus propias políticas, los lineamientos o los desarrollos propuestos o promovidos desde estas instituciones. Así que es un evento para prestar atención porque en el caso local, en el caso de Argentina, hoy a la mañana discutíamos que nosotros tenemos por ahí todavía un divorcio, una grieta entre lo que producimos en la academia y lo que ocurre en los despachos de políticos y políticas a la hora de pensar en políticas públicas sobre salud mental y adicciones. No obstante, también hay que reconocer que nuestra dirigencia política tiene un sesgo, una preferencia por incorporar rápidamente lo que viene de fuera más que lo que se produce al interior de las universidades públicas o de CONICET, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un desafío, ¿no? Porque puede ocurrir que un funcionario de turno, no digo que quede totalmente deslumbrado, pero esté particularmente sesgado a prestar la atención a lo que viene propuesto o sugerido desde dos instituciones que son ampliamente reconocidas en el mundo y que, como les digo, no pierdan oportunidad para seguir promoviendo esta perspectiva. ¿Por qué insisto en prestarle atención a esto?
Bueno, porque hay muchos efectos asociados con esto que debemos considerar porque, de nuevo, se traducen luego en acciones, en políticas públicas. Recuerden que la definición que les di hoy a la mañana, una definición genérica de política pública es una acción o inacción de un Estado o una administración en relación a un tema de interés público, ¿sí? Entonces, en este caso, estos posicionamientos pueden orientar políticas públicas, pueden orientar acciones específicas, programas específicos, redirigir recursos económicos, reorientar la formación de recursos humanos, inclusive, para poder capacitarlos para atender cuestiones vinculadas con esta perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije hace un ratito, las definiciones no son neutrales, tienen efectos, tienen consecuencias, y nosotros tenemos que ser consumidores críticos de esa información y, dependiendo de nuestro rol y nuestra responsabilidad, ver cuánto tenemos para decir al respecto, cuánto podemos hacer para modificar un rumbo si vemos que el rumbo se va sesgando porque solamente se está considerando una perspectiva o una mirada muy reduccionista, que en última instancia de eso se trata, ¿sí? Y lo digo yo, que me puedo considerar para algunos como un neurocientífico, ¿no? Pero digamos, la idea es que consideremos, como lo hacen en muchos otros países, hay un patrón ahí, muchos países del hemisferio sur, Nueva Zelanda, por ejemplo, algunos espacios de Argentina, Uruguay, qué sé yo, tener una mirada más integral del fenómeno de las adicciones y entenderlo como un fenómeno multicausado, ¿sí? Un fenómeno complejo, que tiene muchos elementos. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con los componentes neurobiológicos, pero no es el único que explica eso, ¿está? Entonces, simplemente vamos a repasar muy rápidamente cuáles son las consecuencias positivas de adherir a un modelo de enfermedad cerebral, al menos las que típicamente presentan como argumentos Nora Volkow y George Cook y colaboradores cuando tienen que bajar línea, editorializar sobre estos aspectos, ¿no? Quienes defienden esta perspectiva, por ejemplo, consideran que existen beneficios clínicos y sociales, ¿sí? Y eso son elementos suficientemente importantes como para garantizar que se siga sosteniendo esta definición de la adicción como enfermedad cerebral y, por supuesto, se sigan pensando acciones, dispositivos, programas, intervenciones que tomen esto en consideración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué beneficios identifican ellos? Bueno, en primer lugar, argumentan, Nora Volkow y colegas, que habría una reducción del estigma asociado con las personas con adicciones, ¿sí? Porque así como yo les decía al principio, podemos hablar de personas que tienen alguna afección cardíaca y no pasa nada, podemos hablar de personas que tienen alguna afección respiratoria y no pasa nada, podemos hablar de personas con diabetes y no pasa nada. Bueno, ellos dicen que de esa misma manera se podría hablar de personas que tienen problemas por consumo problemáticos y no debería pasar nada porque estarían todos dentro de la órbita de las enfermedades, del campo de la salud en general, con lo cual, bueno, el tema de las dificultades asociadas con el estigma se licuaría, desaparecería un poco y permitiría un abordaje similar al abordaje de cualquier otra patología del campo de la salud, ¿sí? Eso, por otro lado, iría asociado, según ellos, a un incremento en la búsqueda de tratamientos, porque si yo, dice Volkow, o dicen sus colaboradores, si yo considero que tengo una enfermedad del cerebro, que es como estar, entre comillas, permítame la expresión, estar resfriado o tener alta la tensión arterial o tener un problema de diabetes, bueno, nada, naturalmente voy a estar más inclinado a buscar el tratamiento adecuado, la asistencia adecuada, a vincularme con el ámbito de lo médico para poder recibir una respuesta razonable que me permita curarme o resolver mi dificultad, ¿sí? En la misma línea y asociado con eso estaría el tema de que se aumentaría la aceptación y la adherencia a los tratamientos médicos. Ustedes saben que el fenómeno de la adherencia es un fenómeno muy investigado en el campo de la psicoterapia, de la psicología, de las intervenciones, que realmente representa un desafío. De hecho, hoy yo a la mañana se los comentaba, era uno de los ejes a discutir en el marco del comportamentón que se llevó adelante en el Congreso de la RAC este año, ¿sí? Tratar de pensar ideas, soluciones para resolver lo que representa como problema el tema de la adhesión a un tratamiento. Claro, porque la adherencia a un tratamiento es un predictor de si esa persona sale adelante o no. Es decir, si no adhiere al tratamiento, claramente se está evitando de recibir un beneficio que lo puede dotar de capacidades de resiliencia, de capacidades de coping, de afrontamiento del estrés, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, si no hace
el tratamiento, lo más probable es que siga vinculado con el consumo problemático de sustancias o que escale su consumo, ¿sí? El otro aspecto es el de menor confianza en las respuestas penales hacia el uso de drogas adictivas, que quizás es uno de los aspectos en donde por ahí tal vez uno podría estar un poquito más dispuesto a conceder algo, ¿no? O sea, lo que ellos argumentan, Volkov y colegas, es que si dos instituciones fuertes, como el Instituto Nacional de Drogas de Abuso y el Instituto de Alcoholismo y Abuso de Alcohol, sistemáticamente trabajan marcando la agenda, indicando que las adicciones deben ser entendidas como enfermedades cerebrales, esa discusión debería trasladarse al ámbito del sistema penal norteamericano, en donde un buen porcentaje de las causas penales que están tratándose día a día tienen que ver con problemas de drogas, ¿sí? De hecho, fíjense que fue noticia hace muy poquitos días una decisión histórica de Biden, perdonando a todas las personas que están en conflicto con la ley penal en el sistema norteamericano por tenencia de marihuana, ¿sí? Como para descomprimir un poco el sistema judicial. Hay que ver después qué implica eso en términos de política pública, o sea, qué motivó esa decisión y si se va a sostener en el tiempo y si está articulada con otras acciones, ¿sí? Porque de eso se trata de las políticas públicas también, ¿no? Pensar que una acción no es en solitario, sino que tiene que estar articulada con otras, cuando la meta general es, por ahí, como una acción, reducir los problemas asociados con el consumo de alcohol y de otras sustancias. Me pareció escuchar un sonidito de... Sí, tenés una mano Dale. levantada y Ignacio te levanta la mano. Sonó fuerte eso, me levantó la mano. No, Dale, Nacho. no, pedí participación, no levanté. No, quería consultar con respecto justamente a eso. Disculpe que le interrumpa, de hecho, tiene mucho que ver con lo que decía de Biden. Ya le consulto dos cositas sobre esto. Este tipo de abordaje, yo entiendo más o menos por dónde va, pero busca la extinción del consumo, eso por un lado, si busca la abstinencia, digamos, o la regulación de la persona usuaria, y por otro lado, pienso qué tipo, si es que existe, digamos, qué tipo de vinculación ven con el mercado este tipo de instituciones norteamericanas, y qué tipo, si es que tiene algún tipo de vinculación, qué tipo de vinculación tiene quitar de la lista de drogas peligrosas a la marihuana, al cannabis, si tiene algo que ver con el mercado también o no, porque en realidad, por lo menos algunos libros, algunos autores dicen que la marihuana empezó a perseguirse y a ser estigmatizada, la planta, quien cultiva, quien compra, quien fuma, después de que se haya incluido en el catálogo de drogas peligrosas de la DEA, ¿no? Es decir, eso realmente es un hito muy importante lo que pasó hace muy poco tiempo. Por eso digo, consulta esas dos cosas. Una, si esta orientación busca la extinción del consumo, y por otro lado, si estas nuevas políticas tienen algo que ver o no con el mercado. Nada más eso. Vamos por la primera. Yo no sé si busca la extinción del consumo, me parece que no. No está en el espíritu norteamericano, al menos de lo que tradicionalmente entendemos por demócratas y republicanos, ¿sí? Cada uno con su posicionamiento tiene en algunos casos diferencias y en otros casos puntos en común. Por ejemplo, el tema de las libertades individuales está clarísimo que lo sostienen ambos espacios de poder, típicamente dominando la escena en Estados Unidos hasta la irrupción de Trump. Si me preguntas en términos de posicionamiento de Nora Volkov y de George Koop, conozco más el posicionamiento público de Nora porque es más afín a la prensa y de hecho, si alguien tiene mucho interés, hace unos años le dio una muy extensa entrevista a Fontevecchia, Diario Perfil acá, que es de los documentos en español, de muy fácil acceso, es muy larga la entrevista, que nos permite conocer un poco más cómo piensa una persona como Nora Volkov sobre el tema de las adicciones. Me parece que ella está es más realista, como muchos de la academia científica, en relación de que en ese escenario hay que moverse dentro de lo que hoy se conoce como reducción de daños, ¿sí? Nora no es abstencionista, no es prohibicionista para nada. Creo que es realista, sabe que por muchos esfuerzos que haga un Estado, sobre todo en un país, de nuevo, en donde el tema de las libertades individuales está fuertemente marcado, siempre vas a tener un segmento de la población que va a consumir, ¿no? Además, porque la evidencia muestra que tenés consumidores recreativos, es decir, consumidores que tienen experiencia directa con la droga y no desarrollan problemas
con la droga, ¿sí? Problemas en el sentido de lo que típicamente vemos listado en los manuales de clasificación de los trastornos mentales, ¿no? Es decir, que por el consumo se ve afectada la vida familiar, la vida personal, la vida laboral, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas me parece que es lo que circula, por lo menos desde la cabeza de Nora Volkow. De George Koop no conozco tanto, ¿sí? Lo conozco más como académico, pero no es tan dado a la interacción con los medios como para que vos digas, bueno, este es el pensamiento de Nora Volkow sobre tal cosa, ¿sí? Si te das cuenta, o si tuvieras oportunidad de revisar la agenda de financiamiento de los organismos, te vas dando cuenta que en el caso particular de la ANIDA, el financiamiento sobre tratamientos y todo eso, te permite inferir, y en algunos casos está bastante claro que la óptica de abstencionismo no está presente, sino que es más bien, bueno, a ver, trabajemos sobre lo que hay, tratemos de reducir el número de usuarios, pero no abstener, ¿sí? O sea, obviamente vas a encontrar prescripciones, onda, cuanto más demores la primera experiencia con el consumo de una sustancia en adolescentes, mejor, por supuesto, ¿sí? Bueno, ese tipo de prescripciones, ¿sí? Pero no creo que haya un cuestionamiento tan fuerte que uno diga, bueno, esta gente es prohibicionista o busca la abstención total de consumo de alcohol, porque no es realista, ¿sí? Quizás si me trasladaras la pregunta que hoy a la mañana circuló sobre la realidad local, te diría que, bueno, ahí sí ya te encontrás con algunas contradicciones, ¿sí? O con un doble discurso, ¿sí? Gente que te dice, sí, vamos con la reducción de daño, porque tenemos la evidencia, qué sé yo, pero después discursivamente en actos públicos, dependiendo de quiénes tengan enfrente, tenés consumo cero, por decirle algo, ¿sí? Por decirte un nombre, o una cosa así, ¿sí? Entonces, hay matices. Hoy en la comunidad científica, la evidencia a favor de perspectivas como la de reducción de daño es mucho mayor, es más realista. El tema es ver cómo se concilian los intereses políticos, ¿sí? En última instancia, recuerden que las personas que definen políticas públicas son personas, entre comillas, que viven de eso, con lo cual tienen que ver qué concesiones hacen para garantizar que su electorado les renueve el voto de confianza, literalmente, en la próxima elección, digo, ¿no? Entonces, ahí tenés que ver cómo se concilia lo que aporta la academia con lo que se espera de ellos, con el interés público. Recuerden la definición de la que partimos hoy a la mañana, ¿no? La definición de una política pública, la acción o una inacción del Estado en relación a una política pública, idealmente tiene que resultar de un consenso, de una construcción con otros, sobre todo particularmente con los que van a estar primariamente afectados o afectadas por esa política pública, ¿sí? Yo tengo un colega, a quien aprecio un montón, que estoy tratando de ver cuándo podemos traer a Córdoba físicamente, que es el doctor Lupicinio Iñiguez Rueda, que es un catedrático español. Lupi insiste cada vez que hablamos de políticas públicas, de que las políticas públicas tienen que ser políticas públicas basadas en la evidencia, consensuadas o construidas con la ciudadanía, ¿sí? Ya es una vuelta de tuerca mucho más desafiante que la que discutíamos hoy a la mañana, o que al menos, si dependiera de políticos y políticas de nuestra región en particular, no suele ser tan fácilmente comprendida ni internalizada. Sobre los segundos, sobre los intereses y todo lo demás, depende. Pensá que en el sistema norteamericano ya hay estados que comercializan la marihuana, ¿sí? Las dificultades ahí son de otra naturaleza, ya no es el consumo, sino la regulación, como decías vos, qué es lo que vendemos, cómo garantizamos que lo que se venda tenga ciertas características, ¿sí? En ese sentido, si siguen algunas entrevistas de Nora Volkow, lo que van a ver es que ella está preocupada por cómo avanza la industria del cannabis en Estados Unidos, en algunos estados que lo tienen totalmente regulado, porque, bueno, ella sostiene la analogía entre comillas, del granjero, ¿sí? Así como el granjero va buscando la planta que más le rinde, bueno, como es un negocio, como es un mercado, el productor de cannabis o la productora de cannabis en Estados Unidos va buscando la planta que más le rinde, la que tiene la mayor concentración, genera los mejores efectos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí tenés una dificultad en términos de que, bueno, tengo la regulación de la producción, pero quienes producen, el ámbito privado produce cada vez sustancias con mayor concentración y no están tan preocupadas por cuánto impacta eso sobre características psicológicas de las personas o sobre el bienestar mental de las personas. Ahí hay otro desafío
asociado con algo que ya les mencioné hoy a la mañana, que es la configuración particular que tiene Estados Unidos. Es una configuración de estados federales, ¿no? Donde encontrás que un estado puede ser productor de cannabis y cruzar la frontera y en el otro lado te llevan en cana. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso va a seguir avanzando. Creo que localmente nosotros lo que podemos ir viendo son, primero, los pequeños desarrollos que está dando Argentina en ese paso. Piensen que, por ejemplo, esta semana se anunció la primera industria canábica argentina, se llama Cannabis CONICET, ¿sí? ¿Ok? Y por detrás de ella hay todo un conglomerado de investigadores, investigadoras, en donde está a la cabeza la doctora Silvia Cochen, el Hospital del Cruce, etcétera, etcétera. Bueno, nada, Argentina está dando unos pasos muy rápidos en esa dirección. Tenés otras jurisdicciones como Jujuy, que está avanzando también en la producción de eso. Tenés cada vez más estados en esto de tratar de generar sus propios recursos y no perder ninguna oportunidad. Van viendo justamente dónde pueden meterse. Y bueno, en el caso del cannabis, con los avances que está dando Argentina en términos legales, en términos de apoyo del Estado, eso es otro ejemplo de política pública, ¿no? Cuando vos ves una empresa que se llama Cannabis CONICET, wow, eso es un nombre importante, hay una marca ahí importante, ¿no? El Estado se larga a competir con emprendimientos de privados, etcétera, etcétera, con lo que eso implica, ¿no? Y si no, cruzando el charco, como digo yo, que tengo mucha afinidad con el paisito, con Uruguay, podemos ver de cerca el ejemplo de Uruguay, cuánto ha avanzado Uruguay en términos de políticas públicas, particularmente en relación a cannabis, qué dificultades les trajo a ellos, cómo están trabajando. Bueno, nada, hay que ir viendo cómo se organizan las comunidades. Ahí veo un comentario, denme un segundo, pero digamos, es para tenerlo presente también en términos de esto que vos decías, regulaciones, qué efectos tendrá, qué consecuencias habrá. Bueno, en última instancia se trata de políticas públicas, ¿sí? O dejás que todo sea un caos, te despreocupás y ya está, cosa que conocemos mucho en el campo de las políticas públicas como un laissez-faire, o actuás, ¿sí? Actuás activamente, integrás información, definís políticas públicas, las implementás, las evaluás y haces los ajustes necesarios, que sería el modelo ideal. Aurelia dice, los golpes cultivadores siguen vulnerables en determinadas regiones frente a las fuerzas represivas. Bueno, claro, tenés zonas grises en la interpretación. De hecho, en alguna filmina más adelante les voy a traer una declaración del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre cómo estamos, o cómo estábamos, pasado cierta cantidad de años desde el fallo Arriola, ¿sí? Para que vean que Argentina es un país de contrastes, ¿no? En algunas cosas somos muy progresivos o progresistas, y en otras cosas todavía estamos, no digo en la edad de piedra, pero estamos bastante atrasados, ¿sí? Retomo entonces, simplemente. Si quedó algo sin resolver, Nacho, me escribís ahí o volvés a comentar, ¿vale? Estábamos acá en los argumentos de las personas que, como Nora Volkow, promueven esta definición de la adicción como una enfermedad del cerebro. Hablábamos de menor confianza en las respuestas penales hacia el uso de drogas adictivas y, por supuesto, como es Estados Unidos, ellos ven que un posicionamiento de esta naturaleza de dos instituciones que, como les dije, son dos instituciones monstruosas y además son instituciones federales, derivaría en una mayor inversión en el desarrollo de tratamientos y en la investigación sobre adicciones de parte del sistema público y privado, ¿okay? Que es como está configurado el ámbito norteamericano. También hay consecuencias negativas que hay que considerar y que, bueno, que justamente son tomados por la otra parte de la comunidad cuando dicen, bueno, no consumamos críticamente o no adhiramos acríticamente a una definición de estas características porque tiene consecuencias, ¿sí? Una consecuencia negativa de adherir a un modelo de enfermedad cerebral resulta, por ejemplo, simplemente de pensar qué pasa con las creencias de autoeficacia en la abstinencia. Así que en el proceso de psicoterapia, sobre todo de la psicoterapia que tiene una orientación cognitivo-conductual, trabajar con las creencias de autoeficacia es un elemento interesante, útil, porque justamente hay muchos estudios, muchas investigaciones que señalan que la confianza en la habilidad de uno mismo para permanecer abstinente es un excelente predictor o un predictor confiable de la futura abstinencia. ¿Sí? Cuanto más alta la autoconfianza de uno, una creencia de autoeficacia en que puedo mantenerme abstinente, más chances hay
de que esa persona efectivamente se mantenga en esa condición y no recaiga en el consumo de la sustancia que le generó problemas. Esa es una posibilidad, ¿no? Ahora bien, puede ocurrir que por adherir al modelo de enfermedad cerebral haya algunas personas en donde se incrementa la autoeficacia si es que la persona cree, además, que la adicción puede ser superada con asistencia médica. Entonces, si ya tiene buenos niveles de autoeficacia y además tiene la creencia o respeta la autoridad médica o tiene confianza en la asistencia médica, cruzando esas dos cosas, bueno, las posibilidades para ese individuo, para ese paciente, para ese usuario o usuaria mejoran, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que hay personas en donde esa autoeficacia podría resultar lesionada, herida, afectada, porque al considerar a la adicción como una enfermedad del cerebro, podría considerarse que, como es una enfermedad del cerebro, es irreversible, es incontrolable, no hay nada que hacer, ¿sí? Que bueno, es una creencia extendida también por muchas personas cuando se les habla de la adicción como una enfermedad del cerebro, ¿sí? O reducen su responsabilidad en el proceso que están llevando adelante, ¿sí? Porque, bueno, no tienen nada, la percepción de una persona en esas condiciones que no tiene nada que hacer, es una enfermedad del cerebro y, bueno, ya está, mala suerte, es lo que le tocó y se acabó. Bueno, nada, eso tiene efectos sobre la ciudadanía, ¿sí? En algún caso puede ser un efecto positivo, si justo se dan los dos elementos que les mencioné al principio, y en otros casos puede ser un efecto negativo, y bueno, tendremos que lidiar con ello, ¿no? Un conjunto de la población que, si estuviera acercada o aproximada desde el campo de la salud mental y de las adicciones con una perspectiva no vinculada con la definición de la adicción como una enfermedad del cerebro, podría verse beneficiada, y sin embargo, si yo opto por la otra perspectiva, más reduccionista, entre comillas, más cuadradita en términos de qué es lo que ofrezco para trabajar con ese usuario o usuaria, bueno, podría ocurrir que ese usuario o esa usuaria literalmente baje los brazos, no se implica activamente en el proceso de recuperación que necesita realizar, ¿sí? Bueno, tiene efectos sobre la construcción de políticas públicas. Y otra consecuencia negativa de adherir a una adicción como una enfermedad cerebral es que puede derivar en políticas públicas en donde se haga un excesivo énfasis en soluciones médicas, ¿sí? Seguramente ya han discutido con Raúl o con algún docente de los módulos el tema de la medicalización, ¿sí? La sociedad argentina particularmente es una sociedad muy proclive a la medicalización, ¿sí? A la solución de muchas de nuestras dificultades simplemente por la vía farmacológica, la vía médica, en desmedro de los dispositivos que particularmente están al alcance de psicólogos y psicólogas, ¿sí? O de asistentes sociales o de trabajadores sociales en menor medida, ¿okay? Entonces, acá tenemos otro efecto no deseado de adherir a una definición de la adicción como una enfermedad cerebral, ¿no? Es que se prioricen respuestas que tienen que ver con la medicalización del comportamiento humano, o que haya un énfasis excesivo en las bases biológicas del comportamiento, que puede derivarse en algunas cosas sencillamente, por ejemplo, en que se prioricen ciertas líneas de trabajo y otras no, ¿sí? Les doy un ejemplo cercano porque además es el ejemplo que usó Raúl hoy a la mañana para cerrar el módulo. Piensen en la primera respuesta de muchos países, no solamente la Argentina, al COVID. Y la primera respuesta fue de naturaleza biomédica, ¿sí? Razonable. Pero luego, y por la propia historia que tiene la humanidad con pandemias, y por documentos que además la OMS supo desarrollar en su momento, debería haberse dado pie o fuerte respaldo a las respuestas del campo o del tipo de las que naturalmente podemos desarrollar en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Lo que no ocurrió en muchos países, además de la Argentina, ¿sí? Y tuvo efectos, y tiene efectos en el día de hoy, ¿sí? Bueno, nada, eso es para que tengan presente que, bueno, posicionarse desde un punto de vista, sobre todo cuando ese punto de vista es restrictivo o reduccionista, cierra la puerta a la consideración de otras soluciones de problemas de salud pública, o evita recurrir a soluciones que probablemente sean empíricamente mejor fundadas y por lo mismo más efectivas en la resolución del problema que se quiere resolver, ¿no? Eso es simplemente para que tengan un ejemplo relativamente reciente y cercano, y aparte retomando un poco lo que dijo Raúl hoy temprano, ¿sí? Entonces, posicionarse de esta postura para este campo que estamos discutiendo hoy, que es de las adicciones, pensar exclusivamente en la adicción como una enfermedad del cerebro, puede llevar entonces a dejar de lado la consideración de factores sociales y psicológicos, ¿sí? Puede llevar a promover el desarrollo y uso de intervenciones médicas más costosas y más riesgosas para usuarios y usuarias, ¿sí?
Piensen que, por ejemplo, la industria farmacológica, que es una ironía, ¿no? La industria farmacológica norteamericana está trabajando en el desarrollo de alguna vacuna o de una pastilla para tratar las adicciones. ¿Tá? O tecnologías que por ahora no están tan extendidas, ¿sí? Y que por ahí podrían ser dejadas de lado, considerando que hay tecnologías sociales que pueden ser más efectivas y menos costosas, ¿no? Por ejemplo, ya hay estudios trabajando sobre los beneficios y la utilidad de la estimulación magnética transcraneal para tratar cierto tipo de adicciones, ¿sí? Con éxito. Pero de nuevo, estamos hablando de una tecnología que requiere el desarrollo de la aparatología, de entrenar a la gente para usar esa aparatología, de ver quiénes acceden a esa aparatología, etcétera, etcétera, cuando las tecnologías sociales, típicamente la psicoterapia individual o grupal, no lo vamos a discutir ahora, pero digamos, procesos o dispositivos desarrollados en el campo de la psicología pueden ser más efectivos y si pensamos en dispositivos grupales permiten trabajar con más personas a la vez, ¿no? Bueno, nada, todos esos elementos hay que considerar. Otra consecuencia es la idea de que se priorizan intervenciones individuales justamente por encima de las estrategias preventivas de tipo grupal o comunitario, ¿sí? O de tipo psicosocial. Eso también está claro. En nuestro entorno quizás ahí, dado que tenemos nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que justamente establece que tenemos que hacer ese viraje hacia las intervenciones más de tipo psicosocial o comunitario, quizás tengamos algún margen de protección, pero bueno, es importante saber que, de nuevo, como decía yo hace un ratito, puede haber un decisor de políticas públicas no tan interesado en recuperar la información producida dentro del propio país o no tan informado, por el motivo que sea, sobre la vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental y que esté, por otro lado, dispuesto o sesgado a prestarle más atención a alineamientos que vengan de organismos internacionales como son vistos desde acá, el Instituto Nacional de Drogas y Abuso de Estados Unidos o el Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso de Alcohol de Estados Unidos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Como les dije, es un terreno de tensiones, ¿sí? No todo el mundo está de acuerdo con eso, afortunadamente, ¿sí? En esta diplomatura estoy seguro que si lo discutieron con Gato y con Mariano ha sido de una postura totalmente crítica. Yo también la tengo y de hecho me presenté a usted hace un ratito diciendo que para algunos puedo ser considerado como un neurocientífico. Eso no quiere decir que no tenga una mirada crítica al respecto. De hecho, una fuerte oposición a la adhesión de este modelo por parte del gobierno neozelandés vino de la propia comunidad neurocientífica neozelandesa, que le dijo a sus políticos y políticas, miren, no es por acá, por esto, por esto y por esto. Algunos de los elementos que acabamos de discutir y otros que presentaron ellos por su cuenta, ¿sí? Esa es la realidad. No hay una posición, por suerte, unánime respecto de esa definición. Se le entiende como una definición que cumple ciertos lineamientos. De hecho, si uno presta atención a algunas intervenciones o entrevistas con Nora Volkow o a colegas que han tenido la oportunidad de interactuar con Nora Volkow en relación a este punto, van a entender que Nora dice que básicamente es algo que les sirve a ellos fuertemente al interior de los Estados Unidos por razones políticas, ¿sí? Por razones que tienen que ver con cómo se organizan ellos y cómo responden los distintos estados a los lineamientos de sus instituciones, ¿sí? Pero digamos, no hay una posición unánime al respecto. De hecho, acá les recomiendo, después tengan la oportunidad de acceder al material más tranquilo, tienen todos los datos para rastrearlo. Lizardo Becoña, que es un académico español que es muy reconocido y que además dentro de las cosas que trabaja, ha trabajado sobre adicciones mucho, tiene este artículo que yo se los invito a leer, que dice, la adicción no es una enfermedad cerebral, ¿no? En donde básicamente presenta una serie de argumentos por las cuales hay una mirada crítica de él y de un montón de la comunidad de la cual él forma parte, sobre esta definición propuesta por Volkow y George. El artículo cierra con una mirada crítica sobre esta definición como una definición reduccionista, justamente, ¿no? Y argumentando a favor de un modelo que seguramente resuena mejor para nosotros en esta región, que es el modelo biopsicosocial de las adicciones, ¿sí? Así que nada, y que tenga más curiosidad y que quiera entender un poquito más las críticas al modelo de la adicción como una enfermedad cerebral, tiene mi recomendación de leer este pequeño texto de Lizardo Becoña, que además tiene el agregado que está escrito en español, así que hay menos dificultades para seguir su línea de pensamiento. Cierro con esto, antes de avanzar al otro desafío para pensarlo en términos de políticas públicas. Ese
¿Qué sería una definición neutral o integral, para ser más positivo en la propuesta, de adicción hoy? Y hoy una adicción más integral, que no deje de lado los aportes de las neurociencias, pero tampoco deje de lado los aportes de la ciencia del comportamiento, podría ser como la que sigue, ¿sí? Entender a la adicción como una alteración del funcionamiento cerebral, pero entendiendo esto como el resultado de una interrelación entre elementos genéticos. La genética hoy tiene un aspecto importante cuando pensamos en algunas adicciones, aspectos bioquímicos, aspectos cognitivos, aspectos emocionales, comportamentales y de relación con las personas, ¿sí? Todos estos elementos son necesarios para explicar la adicción, pero ninguno solo es suficiente para poder explicar la adicción, ¿sí? Yo no puedo quedarme simplemente con los componentes neurobiológicos de la adicción, ¿sí? Un cerebro no funciona en el vacío. Personas con cerebro funcionamos en relación a otras personas. De hecho, nuestro cerebro cambia cuando estamos en compañía de otras personas, ¿sí? Bueno, nada, eso. Simplemente tener en cuenta que si nos encontramos en la posición de tener que discutir la adhesión o el seguimiento de una definición de adicción para orientar el diseño de una política pública en nuestra administración del pueblo, ciudad, comuna, lo que fuere, bueno, tratar siempre, en la medida de lo posible, de proponer definiciones integrales, empíricamente fundadas, y que recojan la evidencia que es vasta, por otro lado, que proviene de muy diversas fuentes, ¿sí? Sobre adicciones hoy sabemos lo que sabemos gracias a la integración de información que, como les dije hace un rato, proviene de estudios preclínicos con modelos animales, proviene de estudios con humanos, proviene de la integración de aportes de las metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, proviene de la recuperación de conceptualizaciones que vienen de la psicología, de la sociología, de la economía, del derecho. Entonces, es un fenómeno complejo, por lo tanto, hay que encararlo de manera compleja, integrando las contribuciones de las distintas disciplinas y orientaciones que podemos encontrarnos. Eso puede o va a tener mejores chances, mejores oportunidades de alimentar mejores políticas públicas, ¿sí? Porque cuanto más me acerque a la complejidad del fenómeno que quiero resolver, más chances tengo de que efectivamente dé con respuestas integrales para ese fenómeno, entendiendo que estamos pensando en el proceso que discutimos hoy a la mañana, ¿no? La definición de un problema, la identificación de una agenda, la implementación de una política, la evaluación de esa política y así, sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, de eso se trata. Vamos al otro elemento que quiero discutir con ustedes, que también se los anticipé un poquito, creo que hoy a la mañana, y si no, ahora lo vamos a discutir en profundidad, en términos de cuánto impacta sobre políticas públicas, ¿sí? Quizás muchos de ustedes ya estén advertidos de que desde 2019 la Organización Mundial de Salud le dio entidad o reconoció al trastorno por uso de videojuegos, ¿sí? El trastorno por uso de videojuegos se viene a sumar a la familia de los famosos trastornos o adicciones comportamentales, ¿sí? Sobre algunas adicciones comportamentales no hay ninguna duda. Hay muchísima literatura producida al respecto y mucha evidencia que señala que claramente es un problema de salud pública. Por ejemplo, el juego patológico, ¿sí? Pero con respecto al uso de videojuegos hay controversia. Hubo controversia y existe hasta el día de hoy controversia al respecto de si es necesario tomar esta decisión, que es una decisión de política pública. Es decir, cuando un organismo multilateral como la Organización Mundial de la Salud nos dice a todos los estados miembros de la organización que va a incluir en su sistema central de clasificación de las enfermedades el trastorno por uso de videojuegos, no es un aviso sin consecuencias, no es un aviso neutral. Recordemos que cada estado que integra la Organización Mundial de la Salud, la Argentina entre ellos, toma las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para hacer los ajustes necesarios dentro de la definición de sus propias políticas públicas. ¿Claro? Entonces, si un organismo multilateral de pronto me incluye como un trastorno por uso de videojuegos, el sentido común dicta que todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud que tengan áreas de salud mental, que casi todos lo tienen, van a estar prestando atención a ese lineamiento y van a ver qué modificación, qué decisión, qué pasos van a seguir dentro de sus políticas públicas para sus áreas de salud mental dentro de los países donde toque esto, ¿sí? Entonces, no es una decisión sin efectos.
hay controversia al respecto, o sea, mucho antes de que la OMS llegara a la inclusión, ya buena parte de la comunidad científica venía advirtiendo que no era necesario avanzar en esto, por las razones que ya voy a darles a conocer, pero una vez que está incluido, bueno, ahora hay que bancar los trapos, si me permiten la expresión, y hay que ver qué se hace. ¿Qué hace cada nación con esto? Y qué efectos tiene dentro de cada nación, porque puede ocurrir, por ejemplo, hasta donde llega mi conocimiento, creo que Argentina no tomó ninguna decisión al respecto todavía, ¿sí? No es que haya uno visto como línea prioritaria de financiamiento dentro de CONICET o dentro de la CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. Queremos investigar o vamos a promover las investigaciones que aborden el fenómeno de las adicciones por uso de videojuegos. No existe eso, por ahora. No existe eso. ¿Sí? ¿Ok? Pero sí existió en su momento, hasta hace muy poco, por ejemplo, motivado por la pandemia, una línea de financiamiento específicamente orientada hacia efectos sobre la salud mental de la pandemia. Bien, eso es una política pública, ¿sí? ¿Ok? Sobre el uso de videojuegos todavía no hay decisiones en esa dirección, pero es importante que estemos informados de que nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud tomó esta decisión, la transformó en un documento, o si se quiere el término, un metadocumento que orienta la construcción de políticas públicas dentro de los países miembros de la OMS, ¿sí? Entonces, es un elemento para considerar porque probablemente muchos de ustedes, capaz que se están enterando ahora de esta decisión, otros capaz que ya se la sabían o se la veían venir. Bueno, nada, tiene efectos, ¿sí? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la investigación sobre los efectos de los videojuegos es bastante incipiente, ¿sí? Más allá de que los videojuegos están con nosotros, quizás más o menos de la década de 70, depende de qué consideremos un videojuego exitoso y masivo, ¿sí? Pero más o menos de la década de 70 los videojuegos existen en la vida de las sociedades avanzadas, ¿ok? Y más o menos desde que nacieron la comunidad académica les empezó a prestar atención. Esa atención se ha concentrado más en los últimos años y pese a ello todavía no sabemos tanto como querríamos saber, ¿no? Por ejemplo, todavía estamos trabajando sobre qué aspectos de los juegos, de los videojuegos, afectan qué regiones del cerebro y cómo lo hacen, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que impactan sobre los mismos sistemas neurobiológicos que están vinculados con otras conductas de placer, con el consumo de sustancias, ¿sí? Porque están todas solapadas, ¿ok? Pero no sabemos cómo todavía, ¿sí? ¿Qué mecanismos hay por ahí? Pero estamos más o menos más cerca, ¿sí? También sabemos, o por lo menos ese es el acuerdo de la comunidad general, de que es muy probable que los videojuegos efectivamente tengan consecuencias o aspectos positivos, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que entrenan la atención, que entrenan las habilidades visuales, que entrenan las habilidades motoras, que mejoran la memoria dependiendo del juego, ¿no? Y también hay aspectos negativos, como los hay con cualquier otro elemento que requiera de un individuo implicarse por horas o con un alto nivel de uso de tiempo en una actividad que además es placentera. ¿Ok? Entonces, ¿hay riesgo de adicción? Sí, como podría haberlo de alguien que seguramente, como ya han discutido con Leticia Luque, por el uso de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la literatura es incipiente y tampoco hay datos suficientes, ¿sí? O sea, si alguien me preguntaran, ayer estuve hablando de esto justamente con Lucas Viano, un periodista científico. Si alguien me preguntara cuál es el porcentaje de la población argentina que tiene problemas por uso de videojuegos, mi respuesta sería no tengo idea. No tengo idea, ¿sí? Ahora, si me preguntaran cuál es el porcentaje de adolescentes que están en problemas por el consumo de alcohol, y yo puedo inferir esa información a partir de estudios recientemente realizados o que están en curso todavía, ¿no? Simplemente para mostrarles a ustedes que, al menos desde el ámbito de la comunidad, está claro que el problema hoy en términos de adicciones en población joven no son los videojuegos en Argentina, es otra cosa. Ese consumo de alcohol, ese consumo de marihuana o ese consumo simultáneo de ambas sustancias. Pero no ese consumo de videojuegos, ¿sí? Pero de nuevo, es una respuesta, entre comillas, complicada, porque lo cierto es que nos faltan insumos, nos falta información. Volvemos a lo que discutíamos hoy a la mañana, ¿no? Cuando uno quiere definir una política pública, tiene que saber si tiene un problema. Si no, estamos diseñando políticas públicas en el vacío, gastando recursos, etcétera, etcétera. Entonces, en una
situación como esta, si un intendente o un gobernador viniera a la Universidad Nacional de Córdoba a preguntarnos si tenemos que promover una política pública específica para prevenir la explosión de trastorno por uso de videojuegos, probablemente el sentido común dicta que casi cualquiera que fuera interrogado al respecto, desde Raúl, yo, Leticia Luque, Angelina Pilati, Ricardo Pautazzi, cualquiera de los que trabajamos en la UNC, diríamos, no se gaste en eso, mejor invierta recursos en esto que sí sabemos. Sabemos que en el ámbito de la provincia de Córdoba, la edad de inicio con el consumo de alcohol viene disminuyendo en los últimos años. Este es un problema. A esto dedíquele plata, a esto dedíquele recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la discusión a tener en cuenta hoy en relación a estos temas que son emergentes, que quizás sean una problemática real en un entorno particular. De hecho, por ejemplo, el país que más rompió los quinotos, si me permiten la expresión, para la inclusión del trastorno por uso de videojuegos fue Corea del Sur. Y hay algún punto razonable en la argumentación de Corea del Sur. Corea del Sur concentra una de las poblaciones gamers más importantes del mundo. Corea del Sur concentra justamente la mayor cantidad de individuos con problemas asociados con el uso de videojuegos por sobrecarga de horario. También tiene algunas contradicciones, como es uno de los países con mayor cantidad de gamers, es uno de los países con mayor cantidad de gamers profesionales. Es decir, estoy hablando de personas que a lo mejor, como es su profesión, pasan 5, 7, 8, a veces más horas diarias entrenando, trabajando, porque se dedican a los eSports, ¿sí? Sin desarrollar problemas por el consumo de sustancias, ¿sí? Porque lo toman como un trabajo o como un deporte. Entonces, nada, tienen una sobrecarga de laburo, compiten cuando tengan que competir, etcétera, etcétera, pero no desarrollan problemas vinculados con el uso de videojuegos. ¿Okay? Pero bueno, es un país que sí tiene datos, sí puede decir nosotros tenemos tantos ingresos en servicios de salud mental o en servicios de urgencia de personas en crisis por un consumo de videojuegos o con dificultades, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es el caso de Argentina. ¿Okay? Entonces, y no es el caso, para decir algo, de Nigeria, o Sudáfrica, o México, o Brasil, ¿sí? En esos países hay otras dificultades, hay otros temas que deben ser agenda para construir políticas públicas que no es de trastorno por uso de videojuegos, ¿okay? Entonces, acá tenemos, como discutíamos recién en relación a adoptar la definición de la adicción como una enfermedad del cerebro, hay consecuencias. Bueno, acá lo mismo. Si un organismo, nada más y nada menos de la talla de la Organización Mundial de Salud, reconoce oficialmente al trastorno por uso de videojuegos, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que muchos estados empiecen a pensar políticas públicas sobre un problema que quizás no tengan, o que si existe no tiene la misma dimensión de gravedad que tiene otro, al cual sí debe dirigirle los escasos recursos que tiene, ¿sí? Sobre todo pensando en países de Latinoamérica, ¿okay? En donde hay poca plata, siempre pocos recursos calificados, entonces no tiene sentido que en Argentina o que en Bolivia nos preocupemos por el trastorno por uso de videojuegos cuando la realidad indica que debemos preocuparnos por otra cosa, ¿sí? Y reorientar nuestros recursos, escasos recursos, en esa dirección. Entonces, ahí hay un elemento importante para tensionar, para discutir, que tiene que ver, bueno, a ver, ¿cómo hago yo, agente de salud, para contribuir a una toma racional de decisiones de políticas públicas, cuando a lo mejor por el trending del momento y por el, entre comillas, por un mal principio de autoridad, si lo dice la OMS, bueno, no podemos quedarnos atrás, tenemos que rápidamente reorientar todos los esfuerzos de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de esta ciudad, a trabajar sobre el trastorno por uso de videojuegos y salir a perseguir a videojugadores o a trabajar o atacar a los pocos ciber que haya ofreciendo videojuegos en red, qué sé yo, ¿sí? Como para que piensen un poco desde ese punto de vista de manera un poco más relajada. Entonces, nada, es un evento también para discutirlo porque no, de nuevo, es una decisión que no es neutral, que tiene efectos, que tiene consecuencias, que impacta o podría impactar sobre la orientación de políticas públicas, la asignación de recursos económicos y humanos, etcétera, etcétera. Bueno, es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Cierro con esto, simplemente para subrayar un poco los elementos que hacen que buena parte de la comunidad académica, no voy a meter con el sector civil, porque obviamente quienes más se quejaron sobre la inclusión de los trastornos son
personas interesadas, ¿no? Es el mundo de la industria de videojuegos, que no vio con buenos ojos cuando esto se metió, ¿sí? Pero hay 3 elementos que me gustaría que piensen para pensar críticamente sobre la inclusión de un trastorno, sea cual sea, como en este caso, porque nos interesa por la temática, un trastorno por uso de videojuegos, ¿sí? Uno es que jugar excesivamente per se no es una adicción, ¿sí? Podría ser un síntoma de un problema más grave, ¿sí? Por ejemplo, de un cuadro depresivo o de un cuadro ansioso, ¿okay? Es el trabajo de un equipo técnico muy bueno o de un clínico, una clínica muy buena, tratar de distinguir justamente con los elementos que tiene frente a qué se está encontrando, ¿no? Si es efectivamente un trastorno por uso de videojuegos, tal como aparece descrito en el ICD-11 o como aparece descrito en el DSM, etcétera, etcétera, o si lo que tenemos allí es un indicador de un problema más severo, no sé, si un cuadro depresivo, por ejemplo. La noción de adicción a los videojuegos, por otro lado, surge más del pánico moral sobre las nuevas tecnologías, esto que seguramente ya han tenido oportunidad de discutir o van a discutir con Leti Luque y con Raúl, que son las personas más cercanas que yo conozco que están trabajando sobre tecnologías. Bueno, podría ocurrir que simplemente sea eso, ¿no? Un pánico moral sobre las nuevas tecnologías y no necesariamente que esté basado, que de hecho no está, en investigación científica y en datos clínicos, ¿sí? Por lo que le dije, o sea, solamente Corea del Sur puede decirnos con precisión, bueno, cuántos casos tiene, etcétera, etcétera, porque bueno, por sus características, su comunidad tiene cierto perfil, ellos pueden hacer un seguimiento, identificar casos, tener un registro epidemiológico, algo de lo que yo voy a hablar a continuación, etcétera, etcétera, pero no es la realidad del resto del mundo. O sea, no es que la OMS dijo, a la flauta, de nuestros 140 y pico de países registrados en la OMS, en 100 tenemos esta problemática, porque no es la verdad, no ocurrió eso. No hubo estudios de esa escala, de esas dimensiones, no hubo integración de esa información, de esas dimensiones como para decir, bueno, listo, sacamos entonces esta nueva definición. No ocurrió eso, ¿okay? O sea, no hubo suficientemente evidencia suficiente reunida para poder sostener una decisión de esas características. Y el otro elemento para manifestarse en contra es que hacer de la adicción a los videojuegos un trastorno oficial, un trastorno con el sello de la OMS o un trastorno con el sello de la Asociación de la Psiquiatría Americana, que es la otra organización que convalidó el trastorno, conlleva el riesgo de patologizar algo que inicialmente es benigno, ¿sí? Que tiene más efectos positivos que negativos, ¿sí? Y en esa línea, si patologizamos algo, podemos hacer que se desarrollen tratamientos que no necesariamente están pensados o que no necesariamente son tratamientos como tal, pero bueno, estamos en una sociedad capitalista o mayoritariamente capitalista, en un mundo capitalista, entonces donde hay una demanda, surge una oportunidad de negocios, ¿ok? Entonces puede ocurrir que tengamos desarrollos de toda una parafernalia de psicoterapia para un problema que no es tal, ¿sí? Así como discutíamos recién en relación a la medicalización de las respuestas en relación a la adicción. Bueno, acá se mezcla la medicalización y se mezcla el desarrollo de intervenciones para una cosa que no existe, con efectos importantes sobre la vida de las personas, sobre la economía de las personas, sobre la economía de las sociedades. Entonces, son todos elementos a considerar. En esa línea, lo que sí necesitamos, en el caso de Argentina, es que si vamos a tomar una decisión de política pública sobre este problema, la informemos, la sostengamos con evidencia. Recuerden cómo partimos mañana, hablamos de políticas públicas y hablamos de políticas públicas basadas en evidencia. Bueno, necesitamos evidencia. ¿Es un problema el trastorno por uso de videojuegos en Argentina? Mi primera respuesta es, no lo sé, ¿sí? ¿Queremos tener una respuesta clara? Sí, la respuesta es sí, entonces el mecanismo es estudios empíricos. Se tendrán que desarrollar o estudios epidemiológicos, o se tendrán que desarrollar estudios experimentales, o recurriremos a estudios clínicos, o haremos estudios con perspectiva de desarrollo, que es un aspecto que ya voy a tocar a continuación, pero necesitamos reunir evidencia para identificar si efectivamente el problema está presente y en qué magnitud está presente en relación a otros problemas que ya tenemos identificados en la sociedad argentina, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de consumo de alcohol porque lo tenemos clarísimo. La baja de edad de inicio en el consumo de alcohol, junto con otros factores en donde el Estado tiene un papel, hay que decirlo,
es un elemento que nos hace pensar que eso es más riesgoso o más problemático que esto otro de videojuegos, ¿sí? Si yo empiezo a meter en la bolsa los elementos que tienen alguna incidencia sobre las acciones que tenemos que considerar, el tema es el siguiente. En el caso de Argentina, por ejemplo, el Estado puede reconocer por Cedronar o por las universidades nacionales que efectivamente hay un problema asociado con el consumo de alcohol, o mejor dicho, y al mismo tiempo reconoce el alcohol como un alimento nacional, ¿sí? Entonces, se encuentra que el Estado nacional o en algunos casos provinciales rivalizan en términos de qué es lo que incentivan. Si incentivan el consumo del alimento nacional porque está en juego una industria, etcétera, etcétera, o si incentivan conductas saludables. Ahí hay como una dicotomía, ¿no? Que de hecho, si han tenido oportunidad de viajar por el país, en algunos lugares son muy gráficos, ¿sí? Si han recorrido Mendoza, por ejemplo, buena parte de la economía mendocina depende de la industria del alcohol. Y es verdad, ¿sí? Pero por otro lado, el mismo gobierno mendocino puede salir al territorio mendocino con campañas desalentando el consumo de alcohol en los jóvenes, ¿sí? Y esa tensión está presente no solamente en Mendoza, está presente en todo el país, ¿sí? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiso avanzar con una política pública de una campaña preventiva de consumo de alcohol. 24 horas duró la campaña, ¿sí? Empapelaron toda la ciudad con una campaña de prevención de consumo de alcohol y justamente por presión de la industria alcoholera argentina, en 24 horas todos los afiches desaparecieron del carro y se acabó la política pública, al menos esa campaña visual, ¿sí? Esas son las contradicciones que tenemos en nuestro país, ¿ok? Entonces, dentro de lo que nos permiten esas contradicciones, lo que hay que tratar de hacer es avanzar en la recolección de evidencia que oriente mejor la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en relación a este fenómeno que yo les traigo como dato de color, que es la inclusión del trastorno por uso de videojuegos por parte de la Organización Mundial de la Salud, si hubiera interés en desarrollar algo al respecto desde el gobierno nacional o desde algún gobierno provincial o desde algún gobierno local, nuestra obligación, nuestra responsabilidad sería, ok, paremos la pelota, hagamos esto. O hacemos un estudio epidemiológico, o hacemos estudios experimentales, o hacemos estudios clínicos, o hacemos estudios de perspectiva de desarrollo, o integramos estudios, pero hagamos investigación reuniendo evidencia para determinar si efectivamente estamos frente a un problema y recién ahí sigamos con todos los demás pasos del proceso de generación de políticas públicas. ¿Estamos hasta acá? El que esté más interesado en este fenómeno, salió hace muy poquito una revisión que integra varios elementos, que trata también de ser objetiva, neutral, no volcarse para un lado ni para el otro, que tiene como uno de sus coautores a Mark Potenza. Mark Potenza es una de las grandes figuras en el campo de las investigaciones sobre adicciones hoy. Nada, está en inglés lamentablemente solamente, pero nada, si a alguien le interesa saber un poquito más sobre el trastorno por uso de videojuegos y qué es lo que se está discutiendo actualmente, incluyendo en el caso de esta revisión, qué es lo que ocurrió con ese fenómeno en el contexto de pandemia, ¿sí? Porque ese es un fenómeno que también está documentado. En el contexto de pandemia, particularmente durante el primer año, donde las condiciones de aislamiento fueron más duras para todos los países, hubo un incremento del vuelco hacia los videojuegos, ¿sí? Entonces ahí hay que ver críticamente qué impacto tuvo eso, si eso fue bueno, si eso fue malo. En realidad, si uno seguía por las respuestas anecdóticas y por algunos primeros informes preliminares, aparentemente fueron muy útiles como estrategia de afrontamiento del estrés de los videojuegos en el contexto de pandemia, ¿sí? Nada, se las dejo picando para que vean cómo un elemento puede pasar de héroe a villano muy rápidamente, ¿no? El otro elemento que quiero discutir con ustedes es el caso de la perspectiva de desarrollo que se las mencioné hoy, ¿sí? Tenemos políticas públicas, por lo menos en nuestra región, y Argentina no es una excepción, en donde no están segmentadas por el tipo de población que se está pensando. Son políticas públicas más de carácter general o probablemente más orientadas, más pensadas para adultos para arriba, ¿sí? Y sin embargo, no le estamos prestando atención a la parte más importante de nuestra población, que es la población joven, la población adolescente. Entonces, ahí hay otro desafío. Si tengo que definir políticas públicas, empezar a discutir, como discutimos hoy en la mañana a partir del comentario de alguna de ustedes, si hay que prestar atención a diferencias culturales, por supuesto que sí. Pero también hay que prestar atención a las diferencias del desarrollo. No es lo mismo pensar en una política pública orientada a un adulto mayor
que orientada a un adolescente, ¿sí? Porque en relación particularmente al consumo de sustancias, en el caso de los adolescentes, están todos los elementos para que el adolescente esté en más riesgo que un adulto, ¿sí? Teniendo en cuenta las características del desarrollo adolescente y particularmente las que están asociadas con el desarrollo neurobiológico y el desarrollo comportamental, un adolescente es más proclive a la búsqueda de sensaciones, es más proclive a la búsqueda de riesgos y de la novedad. Ese combo, además de las características de vulnerabilidad que tiene su cerebro porque está en un proceso de transformación importante, uno de los últimos momentos críticos de neuromaduración justamente ocurre durante la adolescencia. Entonces van a entender allí por qué para nosotros, en la comunidad científica, la adolescencia es un periodo crítico, algunos van a decir un periodo sensible para la vulnerabilidad a la adicción a drogas. Y es, por lo tanto, un periodo en el cual los gobiernos, las naciones, las administraciones deberían pensar especialmente a la hora de definir políticas públicas, ¿sí? Que los protejan, que los cuiden, que es lo que no está ocurriendo. Y el otro desafío que tenemos en esa dirección es que la mayor parte de lo que sí sabemos sobre los adolescentes, y acá vuelvo al comentario de la compañera de la mañana, está sesgado culturalmente. La mayor parte de la literatura sobre el desarrollo adolescente, sobre las características psicológicas de los adolescentes o sobre las respuestas de los adolescentes al desafío que representa una experiencia con el alcohol, con la marihuana, con cualquier otra sustancia, está desarrollada en población anglosajona, ¿sí? Población universitaria anglosajona, ¿sí? El término que aparece allí en rojo, weird, es un juego de palabras, porque la traducción para nosotros de esa palabra sería algo cercano a raro, ¿sí? Y las siglas, cada una de esas letras, remite a occidental, educado, industrializado, rico y democrático. Así que es un tipo de muestra que típicamente ha ido alimentando la buena cantidad de publicaciones que han salido en los últimos años sobre características psicológicas, cognitivas de los adolescentes o de la respuesta de los adolescentes a la primera experiencia con el alcohol o lo que fuere, ¿sí? Allí hay un problema. Necesitamos más estudios realizados en nuestras propias poblaciones, ¿sí? Yo ahí les daba el ejemplo de Angelina Pilati. Bueno, Ángel es de las personas que viene contribuyendo a esto. De hecho, con Ángel tenemos un estudio que muestra un poco nuestra experiencia con esta cuestión de usar instrumentos que fueron originalmente pensados para una población como la población norteamericana, aplicarlos acá en cordobeses y cordobesas, ver que no funciona y terminar desarrollando instrumentos propios, ¿sí? Una de las grandes contribuciones del trabajo doctoral de Ángel en su momento fue que desarrolló 2 instrumentos, uno para niños y otro para adolescentes, que miden literalmente las expectativas, las creencias de niños y de adolescentes hacia el alcohol, ¿sí? Y eso es un insumo valioso, porque sabemos hoy que las ideas que uno tenga respecto del alcohol, así hayan sido adquiridas por la experiencia directa o por haber visto qué le pasó a otros o a otras consumiendo alcohol, son un elemento de peso a la hora de regular nuestra primera experiencia con el alcohol o sostener el consumo de alcohol, ¿okay? Nada, hacer este tipo de investigaciones en población local aporta información real sobre qué es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes, que debería alimentar políticas públicas pensadas para ellos específicamente, rompiendo con la incorporación de recetas traídas de afuera. Doy un ejemplo porque seguramente lo han discutido muchas veces, pero en el último tiempo se hizo muy popular el modelo islandés, ¿sí? Islandia era de los países que aparecía en el último lugar en todos los rankings que se hacían sobre el consumo de alcohol en población joven en Europa, ¿sí? Y de pronto dejó de estar en el último lugar porque llevaron adelante una campaña muy fuerte de implicación de sus adolescentes en prácticas deportivas y en otro tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, en muy poquitos años, cada vez que se medía el consumo de alcohol en la población islandesa, lo que se observaba es que iban mejorando esos indicadores hasta que ahora Islandia no es de los últimos países, sino que hoy literalmente se habla del modelo islandés de reducción de consumo de alcohol en adolescentes. Y hay muchas administraciones en Argentina que han tomado el modelo islandés, incluso algunos han traído invitados a referentes del gobierno islandés, pensando que ese dispositivo se puede aplicar sin más en nuestro entorno y lograr los mismos efectos. No hay garantías de ello. No hay garantías de ello, ¿sí? Lo que hay que hacer es evaluar cuál es la dimensión del problema que tengo y en función de eso pensar en dispositivos propios que funcionen. ¿Pueden inspirarse en un modelo islandés o en el modelo que fuere? Por supuesto que sí, ¿sí? Pero tiene que haber una retroalimentación como la que discutíamos hoy a la mañana. Hay que
implementar lo que creamos que va a resolver el problema, hay que evaluar si efectivamente lo resuelve, y tenemos que seguir adelante en la medida en que reunimos evidencia que sostiene que el programa o el dispositivo que ideamos funciona o no funciona, ¿sí? Pero no hay que confiar ciegamente en la importación o la incorporación de un modelo exitoso europeo o de donde fuera, porque no hay garantía. Así no es como funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, hay que reunir evidencia, vuelvo siempre a lo mismo, reunir evidencia, conocer de primera mano cuál es la realidad del segmento de población que nos interesa, adolescentes, adultos mayores, y si se van a poner a prueba dispositivos, tratar de ver qué evidencia hay para creer que ese dispositivo funciona, implementarlo, evaluarlo, y ahí ver cómo seguimos. ¿Ok? Y para cerrar, y ya empezar a pensar en preguntas, metámonos un poquito más específicamente en qué es lo que pasa en Argentina cuando hablamos de políticas públicas vinculadas con salud mental y particularmente con adicciones, ¿sí? Primero tengamos claro que todos los que estamos acá, y seguramente con cualquier otro colega que esté interesado en el tema y que nos crucemos por ahí, va a coincidir con nosotros que la idea es avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia o políticas públicas que funcionen, pongan el nombre que quieran, ¿sí? Pero todos buscamos o queremos disponer de herramientas que realmente resuelvan el problema que tenemos enfrente. Eso está claro, ¿sí? No hay discusión al respecto, ¿sí? Puede haber matices, por supuesto que sí. O sea, a partir de los comentarios que nos hizo Nacho, sabemos que en la realidad argentina coexisten miradas a veces irreconciliables, ¿sí? Miradas previsionistas y miradas como la de reducción de daños, ¿sí? Pero si pasamos en limpio los elementos que tensionan, unos y otros van a coincidir en que quieren cuidar a ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Nada, bueno, a grandes rasgos concentramos en donde estamos en desacuerdo y no en donde no estamos en acuerdo. Entonces, tomemos como punto de partida que hay un acuerdo en que queremos avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia en el campo de la salud mental y de las adicciones, ¿sí? Queremos, como decían los chicos del Gato y la Caja cuando estimularon la edición de un libro sobre drogas, en el cual contribuimos varios investigadores de acá de la Universidad Nacional de Córdoba. Queremos ciencia para el diseño de políticas de drogas basadas en la evidencia. De eso se trata, ¿no? Queremos acercar lo que sabemos al territorio de las políticas públicas, ¿ok? ¿Cuál es la situación en la región? Bueno, más o menos se las anticipé hoy en la mañana cuando hablábamos de política pública basada en la evidencia y la unidad de ciencia del comportamiento y políticas públicas del gobierno argentino, que es flamante en movimiento, ¿sí? Bueno, hasta hace muy poco, hasta ahora diría, todavía, cuando desde la academia, desde una universidad nacional, desde CONICET, generamos proyectos o programas de investigación, y no dejamos de hacerlo. Hoy, ante un comentario, creo que de Nacho de nuevo, o no recuerdo de quién, yo simplemente mencioné que solamente considerando el caso de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, estamos hablando de un grupo humano en donde hay muchos grupos de investigación trabajando sobre muy diversos aspectos de las adicciones, con muy diversas perspectivas y que lo hacen muy bien, ¿sí? Cada uno de esos grupos genera insumos que alimentan, o deberían alimentar, la toma de decisiones por parte del ámbito de las políticas públicas, que es lo que no está ocurriendo, ¿sí? Cuando Raúl y su equipo avanzan sobre adicciones a la tecnología, cuando Raúl y su equipo avanzan sobre el consumo de psicofármacos en la población, cuando Angelina Pilati avanza sobre la caracterización del perfil de consumo de alcohol y marihuana en estudiantes universitarios en los últimos años, se van produciendo montañas de datos que van siendo publicadas en revistas de alto impacto, presentadas en congresos, etcétera, etcétera, pero que muy pocas veces se traducen en que un funcionario o una funcionaria, cuando tiene que definir una política pública, diga, mirá, nos íbamos a meter con esto, pero acá el equipo de investigación del profesor Gómez dice lo siguiente, o nos íbamos a meter con esto, y son muy pocos los ejemplos que hay al respecto, muy poquitos y no han sido sostenidos en el tiempo, ¿sí? Qué sé yo, un ejemplo local relativamente fresco es la experiencia que resultó de una investigación que llevaron adelante el equipo de Angelina Pilati con Ricardo Pautazzi, de manera concertada con la Secretaría de Adicciones de la provincia de Córdoba en el ámbito escolar, en donde terminaron definiendo un programa de intervención, ¿sí? El sabías qué, ¿ok?
Bueno, nada, es uno de los pocos casos en donde se hace un perfil de consumo, se determina una intervención y se aplica la intervención. Y se evalúa si la intervención funciona o no, ¿sí? Pero no es un caso sostenido, ¿sí? Ni tampoco un caso que haya escalado. ¿Sabías que no se usa en Jujuy? ¿Sabías que no se usa en Santa Cruz? ¿Sí? Y de hecho, no sigue siendo usado por varias comunidades del interior de la provincia de Córdoba. Me consta porque en el evento en el que participé en la RAC de este año, en el comportamiento, me tocó trabajar con colegas de equipos técnicos del interior de la provincia de Córdoba y solamente en la mesa que yo estaba, solamente en 2 localidades sabían del Sabías Qué, y solamente en una de ellas estaban trabajando todavía con el Sabías Qué, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo un esfuerzo con recursos públicos, con la unión de la academia, uno de los mejores equipos de investigación del país sobre alcohol, que es el que dirá Angelina, etcétera, etcétera, y hasta ahí llegamos, ¿ok? El otro ejemplo que se lo mencioné hoy en la mañana, que es la relación ambivalente que tiene la academia con Cedronar, porque, de nuevo, ¿por qué ambivalente? Depende de quién conduzca Cedronar, será el nivel de implicación o de compromiso o de convocatoria que tengan los equipos de investigación de las universidades nacionales o del CONICET. ¿Sí? Es así. A veces ha habido mucha afinidad, a veces no la ha habido, a veces la encontrás cuando menos te la esperas, ¿sí? Por ejemplo, en el gobierno de Macri se constituyó el Consejo Consultivo Honorario de Cedronar. Es un organismo que está contemplado dentro de la estructura de Cedronar, pero que nunca había funcionado plenamente. Y curiosamente, en ese gobierno, que tenía un montón de cosas negativas sobre salud mental y adicciones, le dieron luz verde a la constitución del Consejo Honorario, ¿sí? Pero, bueno, dieron un paso y, como decía de la mañana, retrocedieron 2, porque ¿qué hicieron? En el mismo acto, para el mismo consejo que debería haber estado integrado mayoritariamente por académicos, por investigadores, etcétera, etcétera, incluyeron a referentes del sector civil. Entonces, por ejemplo, estaba la máxima autoridad de las iglesias evangélicas, un representante por la Iglesia Católica, ¿sí? Bueno, nada, ahí ya se empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver no solamente con definiciones de políticas públicas, con insumos o aportes desde la evidencia, sino con limitantes o condicionantes que vienen de organizaciones que tienen sus propias agendas, que son entendibles, pero son sus propias agendas, ¿sí? Y agendas que en algunos casos están fuertemente orientadas por cuestiones ideológicas o religiosas, ¿sí? Entonces, fíjense ahí que, de nuevo, se dio un paso en una dirección y se dio un paso en otra dirección, ¿sí? No es que no deban ser consideradas las organizaciones del sector civil, ¿sí? Pero sí deben ser puestas en tensión qué tipo de cosas vamos a considerar como contribuciones, cuál es el espacio para pensar la evidencia que alimenta las políticas públicas y cuál es el espacio para pensar en todo caso aspectos que tienen que ver con lo político de las políticas públicas. Es diferente, ¿sí? ¿Ok? Porque yo puedo definir académicamente una política pública, pero la implementación de la política pública requiere de articulaciones políticas en territorio, ¿sí? Que eso es otro elemento a considerar, ¿ok? Nada, esas cuestiones han venido matizando un poco la historia de las políticas públicas sobre adicciones en Argentina, ¿sí? Y en la región, me atrevería a decir, ¿sí? Yo tengo algo de experiencia de interacción con la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y la situación es más o menos parecida, ¿sí? Más allá de que en algunos aspectos parezcan más avanzados que nosotros, simplemente consideremos lo que han avanzado en términos de políticas relacionadas con el cannabis, pero a la hora de los bifes también están estas tensiones. Y de hecho, actualmente las tienen porque el gobierno actual uruguayo tiene una característica más conservadora que el gobierno que venía estando en los últimos años. Entonces, también tiene un posicionamiento más conservador respecto de cosas que tienen que ver con las políticas sobre drogas, ¿sí? Entonces, nada, ahí hay tensiones entre, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, que es un gobierno progresista, y el gobierno nacional, que tiene otro color. Entonces, y así en todo el territorio uruguayo. Nada, esa realidad que podemos ver en Uruguay, esa realidad que yo acabo de describir en relación a la vinculación entre la academia, entre CONICET, entre las universidades públicas y Cedronar, más o menos se ve de manera generalizada en el resto de Latinoamérica. Y es un desafío, es un problema, ¿no? Ahí encontrarse. Déjeme darle 2 ejemplos más de avances y retrocesos en Argentina en términos de políticas públicas
relacionadas a temas de drogas o de adicciones. También en algún momento del último tramo del gobierno de Macri se autorizó que funcionara el Consejo Asesor, déjeme activar mi punterito, el Consejo Asesor del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. ¿Sí? Si uno se queda en lo nominal, ¿es una excelente noticia? Sí, claro, es una excelente noticia. ¿Sí? No tener consejo asesor, a tener un consejo asesor que me va a dar pistas o elementos para desarrollar un programa nacional de prevención y lucha contra el consumo excesivo de alcohol, y yo voy a estar a favor de este último paso, ¿sí? Sobre todo cuando veo cómo está configurado ese consejo asesor, ¿sí? Acá hay caras que Raúl va a reconocer. Está mi mentor, Juan Molina, por allá atrás está Mariana Cremonte, que es la referente del equipo de Mar del Plata que les mencioné hoy a la mañana. Si mi vista no me falla, creo que esta es la doctora Andrea Piñeda, que es de San Luis, que está a cargo del área de extensión, o tenía un proyecto en el área de extensión. No veo esta cara. Casi que me atrevo a decir que es Pablo Dragoto, pero no estoy convencido, Raúl. A lo mejor tu reconocimiento facial funciona mejor que el mío, ¿sí? Pero de nuevo, quedémonos en lo de la estructura, ¿sí? Se crea el Consejo Asesor del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Yo las invito a que busquen en la web si el consejo está vigente, si está activo, aún con otras personas. ¿Está activo? ¿Está vigente? ¿Cuál es su agenda de trabajo? ¿Cómo contribuye? No creo que tengan éxito, es lo que les digo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que discutimos hoy a la mañana, ¿sí? O en la misma línea voy a retomar que está justo la imagen de mi mentor, el doctor Juan Carlos Molina, quien se acaba de jubilar hace muy poquito como docente de la universidad y como investigador de CONICET. Una de las últimas cosas que logró Juan, habiendo sido invitado al Consejo Honorario Científico y Ético de CEDRONAR, fue convencerlos de que era importante hacer una campaña sobre síndrome fetal alcohólico. En mi opinión, fue una de las únicas cosas útiles que logró hacer, que logró el Consejo que se haga, ¿sí? Porque efectivamente la campaña se hizo, pero de nada, duró un suspiro. Entonces, volviendo a lo que discutimos desde hoy a la mañana, una política pública como la de, por ejemplo, prevenir la única causa de retraso mental que es absolutamente prevenible, debería haberse sostenido en el tiempo, independientemente de en qué gobierno se haya generado, ¿sí? Hoy esa campaña que estaba acompañada de afiches, de contenidos, etcétera, etcétera, no existe más, ¿sí? Si alguien hace arqueología en la web, quizás logre dar con alguna información, algo, pero no existe más. Como en su momento dejó de existir la documentación que produjo la recientemente creada entonces Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que fue creada en un gobierno kirchnerista, ¿sí? Cuando esa Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones arrancó, entre las cosas que hizo fue la de generar documentos que tenían que ver sobre el consumo de alcohol, sobre la capacidad instalada en el territorio nacional en universidades e institutos CONICET en investigación sobre adicciones. Nada de eso se preservó. Cuando termina el gobierno de Cristina y asume Macri, todos los contenidos, que era información pública, información que además tenía que ver con contenidos académicos, o sea, no había allí, si alguno lo pensara, no había allí contenido ideológico. Todos esos contenidos se perdieron, se desaparecieron, ¿sí? De nuevo, hay que hacer arqueología dentro de la red para ver si uno puede dar con esa documentación, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el ejemplo que les acabo de dar respecto a CEDRONAR, de iniciativas que aparecen como muy interesantes en el papel, que dan alguna señal de que son útiles, de que hay que sostener en el tiempo y que después lamentablemente no se sostienen en el tiempo, ¿sí? Un ejemplo positivo para que no sea todo bajón en la tarde, para cerrar la charla con algo un poco más propositivo, es lo que a menor escala viene haciendo hace ya un tiempo Ángel Pilati, ¿sí? Yo les conté ya que Angelina viene trabajando hace mucho tiempo en la evaluación del consumo de alcohol y de otras sustancias en población universitaria. Y acá sí hay un ejemplo de política pública a menor escala. Porque cuando Ángel empieza a dar estos pasos ya más avanzados, empieza a escalar el tamaño de su trabajo, no solamente salta de hacer estudios con población de la Facultad de Psicología a hacer estudios con población de toda la Universidad Nacional de Córdoba, de todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades de la región. Charlando con su compañero en todo sentido, que es el doctor Ricardo Pautasi, deciden presentar la propuesta a quien era rector en ese momento,
¿sí? En ese momento era rector el doctor Francisco Pancho Tamarit, ¿sí? Entonces le presentan la propuesta y lo que le piden es que la declare de interés de la universidad, ¿sí? Es una forma de política pública a pequeña escala, porque no implica para la universidad desembolso de fondos, simplemente avalar que la investigación es de importancia, es necesaria, es útil para el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? ¿Eso qué destrababa en otras cosas, en lo operativo? Bueno, permitía que cuando Ángel iba, por decirles algo, a la Facultad de Artes, pudiera ingresar a la Facultad de Artes y tuviera menos trabas para poder hacer los cuestionarios con sus estudiantes, ¿sí? Lo mismo para ciencias económicas, para medicina, y obviamente nunca tuvo dificultad alguna con la Facultad de Psicología, ¿sí? Entonces, durante la gestión de Francisco Tamarit, al estudio sobre el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, que tiene esta sigla, se llama ELSA, Estudio Longitudinal sobre Alcohol, comenzara. Y no solamente comenzara y se sostuviera en el tiempo, ni siquiera creciendo, ¿sí? Tanto que en algún momento se terminó la gestión de Tamarit, ¿sí? Pancho no pudo ganar la reelección y vino el doctor Yuri. ¿Qué ocurrió con el doctor Yuri? Bueno, allá fueron Angelina Pilati y Ricardo Pautazzi nuevamente a pedir a una administración totalmente diferente, porque era literalmente de otro color, que declarara la investigación de interés para la Universidad Nacional. Y el doctor Yuri, con buen tino, dijo, sí, es de interés para la Universidad Nacional. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una política pública, ¿sí? Algo que tiene que ver con la caracterización del perfil de consumo de sustancias como el alcohol y ahora actualmente de la marihuana en estudiantes universitarios, fue reconocido como valioso por un rector de un color y nuevamente reconocido como valioso por un rector de otro color, lo cual siguió permitiendo que la investigación no solamente se sostuviera en el tiempo, sino que fuera creciendo. Entonces hoy ya no tenemos solamente a ELSA, al Estudio Longitudinal sobre Alcohol, sino que también tenemos, en pleno desarrollo, ELMA, el Estudio Longitudinal sobre Marihuana y Alcohol en estudiantes universitarios, ¿sí? Y supongo yo que en muy poco tiempo, seguramente, Angelina estará haciendo nuevamente la gestión ante el nuevo rector, que es el Magíster Barreto, ¿sí? Y mi presunción es que el sentido común dicta que no va a haber tampoco ninguna dificultad en que obtenga la declaración de interés para la universidad, ¿sí? Eso es un ejemplo positivo, ¿sí? Una investigación que tiene que ver con la caracterización del perfil de consumo de alcohol y de otras sustancias en la población universitaria, que es reconocida como valiosa por diferentes administraciones de diferentes orientaciones partidarias o ideológicas, pongan el nombre que quieran, ¿sí? El próximo paso, ¿cuál sería? Para mí, hace rato, y se lo vengo diciendo a Angelina, y ojalá logre convencerla, para mí, hace rato, el salto tiene que ser nacional. Ya no debería ser un estudio que solamente caracterice el perfil de consumo de estudiantes universitarios de Córdoba, de una de las principales universidades del país, y de otras universidades de la provincia de Córdoba, sino que debería ser ya llevado al territorio del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? Este estudio debería escalar, debería ser un estudio que se hiciera en todas las universidades del país, permitiéndonos tener una radiografía mucho más detallada de cómo es el perfil de consumo de sustancias. En alguna medida, lo que yo le digo a Ángel, aunque ella se resiste, es que ELSA y ELMA deberían transformarse en el Monitoring the Future, del cual les hablaba hoy a la mañana, salvando las distancias, ¿no? Monitoring the Future es un perfil de consumo de todos los jóvenes norteamericanos. ELSA y ELMA, por ahora, es un estudio que permite saber con bastante detalle qué es lo que ocurre en términos de consumo de alcohol en estudiantes universitarios de la provincia de Córdoba. Y ojalá en algún momento nos permita saber cuál es la realidad de consumo de sustancias en estudiantes universitarios de todo el país y alimentar las políticas públicas del sistema universitario dirigidas a ese segmento, ¿sí? Porque tienen que saber que en eso también estamos flacos, ¿no? No hay una respuesta estandarizada en términos de salud mental, de asistencia, de prevención, de promoción de la salud mental en estudiantes universitarios, ¿sí? Lo cual es una deuda importante, ¿sí? Que habrá que ver cuándo la podemos atacar mejor. Les dije que le iba a traer también el posicionamiento del CELS, ¿sí? Hace muy poquito tiempo se cumplieron 10 años del fallo Arriola, ¿sí? En ese momento el CELS salió, como lo viene haciendo regularmente, a marcar la agenda, a llamar la atención de quienes justamente definen políticas públicas respecto de la necesidad de hacer una reforma de la política de drogas en Argentina, ¿sí? Lo que ellos dicen, que está pintado ahí, resaltado en
con ese gris de fondo, es que necesitamos políticas eficaces, sensatas, humanitarias y respetuosas de los derechos humanos, ¿sí? Y ahí tienen 10 puntos que después pueden leer tranquilos, en donde en ese momento, en el 2019, que es cuando se hizo esta declaración, ellos marcan cuál era su demanda de exigencias, que van desde la despenalización de las conductas asociadas al consumo a garantizar el acceso a sustancias actualmente fiscalizadas para personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. Fíjense que sobre ese punto, de a poco en el último tiempo empezamos a avanzar, ¿no? Les acabo de decir hace un rato que hoy tenemos la industria cannabis con INSET, por ejemplo, ¿sí? Y que en el ámbito, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba ya hay investigadoras como la doctora Liliana Cancela que están trabajando desde su conocimiento, desde su aproximación, que creo que es mayoritariamente con modelos preclínicos, con modelos animales, en efectos del cannabis, por ejemplo, ¿sí? Con fines terapéuticos, o sea, para tratar de entender un poquito mejor cómo usarlo. La cosa se va moviendo, lento. Damos un paso, retrocedemos dos, pero la cosa se va moviendo. Volvemos al comentario de hoy de la mañana en donde preguntaban cómo estábamos en relación a de dónde partimos, ¿sí? ¿Cómo seguimos? Bueno, la idea es que tenemos que pensar en alternativas, ¿sí? Desde diferentes niveles, con diferentes actores. Yo he ido mencionando en la medida en que pude a los actores que siento que necesitan tener mayor presencia, ¿sí? La universidad, con INSET, pero también les tiré ejemplos de organizaciones como AWAPSI hoy a la mañana, ¿sí? O les mencioné al pasar lo que tienen que trabajar también de manera concertada cada colegio profesional de psicólogos o de la disciplina de que se trate que tenga que ver con la salud mental. Nada, lo que necesitamos es trabajar, pensar en alternativas desde diferentes niveles, con diferentes actores, para hablar que la investigación, la evidencia, influya de manera positiva en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas de salud pública que se generen justamente desde la evidencia, ¿no? La idea entonces, nuestra meta, nuestro objetivo como colectivo, como académicos, como actores con diferentes roles y responsabilidades dentro de la agenda de salud mental y adicciones es avanzar hacia el desarrollo de políticas de salud pública basadas en la evidencia para los problemas relacionados con la salud mental y las adicciones propios de nuestra realidad, de la Argentina, ¿sí? Hay hojas de ruta, por suerte no tenemos que inventar la rueda, ya hay trabajos interesantes, ya hay lineamientos que podemos seguir siempre críticamente, siempre viendo qué es lo que podemos recuperar y qué es lo que debemos adaptar o generar de nuevo para nuestra realidad, pero por ejemplo, para la región, la Organización Panamericana de la Salud ya desarrolló un manual para planificar políticas de salud pública sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Que orienta o debería orientar la definición de las propias prácticas y políticas de salud pública en esa temática en Argentina, en Uruguay, donde fuere, ¿sí? Les traje de ese libro el esquema de cómo pensar una política de salud pública, para que básicamente replica lo que vimos hoy a la mañana, ¿sí? La idea es siempre identificar el problema de salud que tenemos, generar una propuesta de política, adoptar una política, aplicar esa política que se traducirá en planes, programas, intervenciones, dispositivos de alguna naturaleza, evaluar los resultados alcanzados para, de nuevo, ver si hace falta hacer cambio de políticas y tomar otra decisión o mantenerlo, porque podría ocurrir que efectivamente diéramos con un dispositivo, con un programa, con un plan que funcione, que efectivamente funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Recomendamos mantenerlo, recomendamos seguir financiándolo, recomendamos capacitar a más recursos humanos en ese nuevo dispositivo, recomendamos escalarlo, ¿sí? Como el comentario que hice recién respecto del estudio de Angelina Pilati, ¿sí? Mi recomendación es, hay que escalarlo, eso, hay que llevarlo a lo nacional, ¿sí? El que esté interesado en conocer de primera mano en español cómo son estas políticas, este manual de planificación de políticas públicas de la OPS, está el enlace acá, que les va a quedar en la presentación cuando se las comparta con vía Raúl. Los invito a leerlo porque es un documento de consenso. Hoy hablamos, cuando arrancamos el módulo a la mañana, de que las políticas públicas tienen que estar democráticamente orientadas, ¿no? O sea, tienen que resultar de consenso. Yo hace un ratito les traje a colación la definición o el comentario que hace mi colega Lupicino Iñiguez, que es un destacado psicólogo social crítico de España, de que las políticas públicas tienen que ser políticas públicas basadas en la evidencia y consensuadas con la comunidad, consensuadas con sus destinatarios y destinatarias, ¿sí? Nada,
Ahí tienen el enlace para leer este documento en el que participó también la Argentina, para que ustedes vean, bueno, acá hay una plantilla, hay una hoja de ruta que puedo seguir en mi localidad, que puedo meter una conversación cuando me toque trabajar con otro funcionario de mayor nivel o que cubra más territorio, que tenga más responsabilidad y de a poco ir haciendo que la cosa se mueva, ¿no? Creo que es todo. Yo estoy para preguntas, consultas. Recomendarles, si no lo han trabajado, un libro sobre drogas. ¿Lo han visto un libro sobre drogas? ¿Lo han charlado con Raúl? No, Juan, no, lo había dejado para que lo presentes vos en realidad. De hecho, la foto con la que te presentamos fue con el libro. Claro, con la reimpresión de un libro. Bueno, yo al pasar dije algo, ¿no? Un libro sobre drogas es una respuesta colectiva desde la academia, motivada por el colectivo del Gato y la Caja. El Gato y la Caja es un grupo de chicos y chicas, mayoritariamente chicos, que tienen este multiproducto cultural de comunicación pública de la ciencia, que ha ido creciendo con los años, y en su faceta editorial, a mí me da mucho orgullo decir que su primer producto tiene que ver con Córdoba, fuertemente, porque su motivador fue Ezequiel Arrieta, que es el representante del Gato y la Caja acá en Córdoba, y resultó de una convocatoria abierta que él hizo por redes públicas. Él estaba, en lo personal, interesado por tratar de discutir, de debatir sobre políticas públicas y drogas, y yo respondí positivamente a su invitación. Entonces eso resultó en que hiciéramos una charla de comunicación pública de la ciencia sobre la temática en el observatorio para toda la comunidad, y eso resultó en que quedara muy, muy enganchado y dijo, ¿y por qué no hacemos un libro? Busquemos gente, qué sé yo. Bueno, nada, y el proyecto editorial surgió en Córdoba. Hablamos por ejemplo, con gente que seguramente ustedes conocen, como el colega Juan Carlos Mancilla. Hablamos con Carlos Domín de Buenos Aires, hablamos con valores locales como Angelina Pilati y Ricardo Pautasi. Pudimos convencer a Mariana Cremonte de que también hiciera una colaboración, que de hecho es una colaboración compartida con Ángel Pilati. Entonces resulta un libro que cubre desde lo que sabemos básico de adicciones, por tipo de sustancia, hasta qué es reducción de daños y por qué deberíamos ir por esa vía, ¿sí? Lo más bueno del proyecto editorial es que el que quiere el libro en físico lo paga, y el que no simplemente lo consume online, porque está gratis, como dicen los chicos del Gato de la Caja, gratis para siempre, para todos, en la web, ¿sí? Capítulo por capítulo, ¿ok? A mí me tocó escribir sobre el cerebro adolescente, ahí, por ejemplo. Así que si alguien quiere saber más sobre los adolescentes, desde una perspectiva de la psicología cognitiva y las neurociencias, de esto que yo les dije muy resumidamente, bueno, los invito a leer el capítulo online, o cómprense el libro, que además en su nueva reimpresión está más psicodélico, más fachero, tiene una tapa más linda, ¿sí? Y si tienen consultas o algo, nada, aparte de lo que podemos resolver acá, por supuesto, me pueden seguir en cualquier red social y me encuentran y charlamos, o me hacen una pregunta vinculada con esto, con la investigación, con las políticas públicas. Yo encantado, dentro de mis posibilidades, de responderles, orientarles y nada, y darles una mano en esto. Gato, más preguntas, más consultas. Yo dejo de presentar y nos vemos las caras más grandes. No vi el chat, así que no sé si alguien metió ahí algún... No hubo más, te hubiera avisado, no había más comentarios. Bueno. Bueno, abrimos a las preguntas, queda poquito tiempo, pero bueno. A ver, preguntas, opiniones, comentarios, lo que les parezca. Me parece que a mí me encantó la clase, no sé a ustedes, a mí me encantó, estuvo muy buena. Pero vos sos amigo, Gato, parece. No, pero realmente me pareció muy bueno el recorrido, la elaboración, digamos, una perspectiva que abre la cabeza. Bueno, y si nadie se anima, le demos tiempo para que procesen. De cualquier manera, la diplomatura sigue su curso. Raúl me puede trasladar cualquier inquietud que le planteen. Entiendo yo por la organización que les comentó Raúl, que todavía tienen un módulo más con Pablo Dragotto. Así que ahí también puede ser un momento para que se refloten dudas, consultas, anótenlas, y en todo caso las comparten con Gato, el Gato me las hace llegar y yo les doy mi respuesta por el ABP. Tengo acceso al ABP, ¿no?
Sí, tenés acceso a la VPN cuando quieras. Pero, pero mandame las cosas y las subimos más rápido. Dale, Sí, todos los docentes tienen acceso a la VPN. Dale, De hecho, recién por lo estaba... pronto, en lo que a mí concierne, el PDF de las dos cosas que dimos hoy te las comparto para que vos socialices por la VP. Sí. Nada, y después por mi parte me tomo la libertad de las grabaciones de la clase de hoy, subirlas a mi canal de YouTube, haciendo referencia a la diplomatura.